Buenas noches, queridos televidentes de su Canal 15. En esta ocasión tengo el enorme placer de estar con dos ilustres médicos y profesores universitarios y voy a presentar primero a la doctora Ana Gabriela Ross, quien además de otras funciones en el país es experta de la Organización Panamericana de la Salud y ha estado mirando el tema de la reforma sanitaria en este continente, y nos acompaña el doctor Guido Miranda, quien además de profesor universitario ha sido un protagonista importante de las reformas importantes en el sistema de seguridad social de este país y algunas otras cosas significativas. Doctora, ¿se mira muy semejante el panorama de la seguridad social en el continente o es algo muy disímil? Pues no, cada país tiene un desarrollo que le ha sido propio por condiciones no solamente que tienen que ver con los recursos humanos, sino también con las posibilidades económicas y financieras y con la idea que cada uno de los estadistas en su momento haya tenido de concebir lo que es el sector salud y cómo el sector salud se desarrolla y se enlaza con los demás. Ha sido interesante que en el término de la última década por lo menos, la gran influencia de los bancos, que son los que prestan el dinero, marcaron algunas de las pautas que dominaron las reformas en general en la mayoría de los países en América Latina. Y de acuerdo a la revisión y a mirar hacia adentro cuál ha sido el impacto de esas, sobre todo el marco que se dio para estas reformas, se ha podido concluir de que la situación que se obtiene después de toda esta aplicación no ha sido la adecuada, definitivamente, y entonces se establece lo que se llama la nueva era de las reformas, que estamos recién comenzándolo, donde otra vez se insiste en que el acceso es uno de los factores más importantes, el acceso que pueden tener los usuarios de los servicios a los sistemas de salud, y por supuesto se habla otra vez de la desigualdad, no solamente dentro de los países, ¿verdad?, y las diferentes regiones, sino también con los países en general. Para hablar de Centroamérica, que estamos muy cerca, la diferencia tan grande que tiene Costa Rica, quizá porque hemos tenido la gran suerte de tener personas como don Guido, un maestro que hoy nos acompaña, y personas que con él y antes y después han luchado porque este país sea diferente, pero no hemos tenido la suerte en el resto de los países del continente, donde lamentablemente el atraso es muy significativo, y pese al establecerse un campo importante en el término de préstamos de dinero y acciones en salud, como fue el programa de reformas, tampoco eso logró eliminar no solamente las barreras de acceso, sino la desigualdad, y también tampoco ha podido eliminar problemas importantes de salud que ya en este país están eliminados hace muchísimo tiempo. Te digo, ha sido una gran suerte contar con personas de gran visión en Costa Rica, no solamente en el campo de la salud, sino también en el campo de la educación, porque ha sido una cosa que ha ido de la mano una con la otra, las posibilidades que tiene este país de desarrollar una campaña hacia los costarricenses que pueden entenderla porque tienen un nivel educativo que les permite, y un nivel de educación en salud también que les permite comprender y apoyar una campaña, no es el mismo que pueden tener los otros países vecinos. Bueno, incluso de las cosas que se han visto con los muchachos de la maestría en Economía de la Salud de la universidad y algunos de los estudios, es un poco el impacto de cosas que uno no pensaría que son importantes en el tema de la salud, como son las carreteras. El hecho, y más que carreteras, los caminos rurales, cómo acortan la distancia hacia el médico o hacia la clínica, y entonces eso permite salvar vidas de una manera que no es un tema de medicamentos, sino es un poco inversión en infraestructura. Usted dice algo muy lindo, no solamente en infraestructura, no solamente para poder tener acceso rápido para que el paciente que está enfermo pueda llegar rápidamente si está grave, sino también los accidentes de tránsito que tienen que ver con carreteras y con señalización. Pero también usted ha dicho algo que yo he defendido muchas veces, ha
A veces nos pensamos solamente que necesitamos un centro de salud y nos olvidamos de ese aspecto de carreteras o de un mercado que le permita a las personas obtener frutas, legumbres, cosas frescas que le mejoren la nutrición y le mejoren la salud. Hay muchos elementos y ese ha sido uno de los grandes problemas de que se vea la salud solamente como la atención médica. La salud es producto de una serie de factores que se suman en general que van determinando las condiciones, inclusive las condiciones de vida, y eso tiene que ver también con recreación y tiene que ver también con ejercicio físico y otras cosas que podríamos mencionar. Don Guido, en este tema de ese proceso de, llamémosle de ironías, es muy interesante en cómo México ayudó a Costa Rica con un sistema, digamos, que comparado con el de Costa Rica es deficitario en términos de los niveles alcanzados. Sin embargo, en el proceso de la construcción del Hospital México fue muy interesante cómo México apoyó a Costa Rica, ¿no es cierto? Y usted participó en ese proceso. Mire, cuando la Caja toma la decisión de construir un hospital nuevo, por supuesto que en el país nadie tenía una experiencia en ese sentido, entonces hubo que ir a buscar ayuda al exterior. El primer intento se hizo buscando la asesoría por contrato con expertos peruanos, porque en esa época el Seguro Social Obrero peruano marcaba la línea en el avance en Sudamérica, era de los países que tenía realmente una gran experiencia. Las negociaciones después... ¿Cómo ha llovido desde entonces? Así ¿verdad? es. Las negociaciones después de varios meses, pues desgraciadamente no prosperaron. Entonces la Junta se cambió a una compañía norteamericana y ahí se perdieron otros cuantos meses. Y la verdad es que para el año 62 la situación era muy difícil, la Caja necesitaba una instalación nueva y la Junta Directiva no encontraba simplemente dónde apoyarse. Fernando Escalante, que era en ese momento el doctor Fernando Escalante Pradilla, que era el sugerente de la institución y era médico de casualidad, porque el sugerente no tenía, podía ser de cualquier profesión, asistió a una reunión de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social que funciona en México. La sede está en México. Y entre los comentarios que hizo el doctor Escalante se lamentó de pues que los países como el nuestro no tenían capacidad de desarrollar este tipo de proyectos y no existía colaboración internacional para ayudar a nuestros países en ese sentido. Inmediatamente las autoridades mexicanas le ofrecieron la ayuda para construir el hospital y fue realmente impresionante porque no solamente les regalaron los planos totalmente listos para construir. No es el hospital ya terminado porque de camino le hicimos cambios, pero nos resolvieron el problema inicial de la construcción de un hospital con todos los requisitos. Y además de eso, nos mandaron un experto en administración durante 6 meses para organizar la parte de administración del hospital. Nos mandaron un arquitecto, Alberto Liner, que vino a la construcción del hospital y se quedó, y después fue el arquitecto de la Caja. Y nos mandaron también a un organizador en la parte financiera para la empresa que se estaba haciendo. De modo que no solamente nos dieron los planos, sino que nos dieron la ayuda técnica. Capital humano. Yo le iba a decir algo más, no solamente desde el punto de vista de construcción del edificio Guido, antes de que existiera la Facultad de Medicina, que también usted contribuyó a fundar, las personas que querían hacerse médicos tenían que ir a México a formarse, y tuvimos muchos médicos mexicanos que entraron en ese mismo hospital, ¿verdad? Cuando la Junta Directiva íbamos por la mitad de la construcción, le preguntó al doctor Manuel Aguilar Bonilla, que era el jefe de cirugía, y me preguntó a mí, que era el jefe de medicina en el Hospital Central, qué pensábamos de la dotación de recursos humanos para el hospital. Les dijimos que no teníamos ni la sombra de los especialistas que necesitábamos para entonces. Y entonces nos dijeron, bueno, preparen qué es lo que necesitan. Nos sentamos con Manuel Aguilar, hicimos la lista de especialistas que necesitábamos y sacamos 65 nuevos especialistas para abrir el hospital. ¿De dónde los íbamos a sacar? Óigame, nos fuimos a México, hablamos con el director del Seguro Social de México, don Benito Coquet,
que creo que el país no le ha hecho el homenaje que se merece. Y don Benito Coquet nos dijo, bueno, no les puedo aceptar los 65 muchachos de una sola vez porque sería mucho ese, pero mándeme 32 un año y 33 el año siguiente. Se los acepto como residentes, se los hago especialistas, les pago salario y se los devuelvo para la apertura del hospital. Y funcionó, óigame, pero así, al pie de la letra. La mandamos los primer grupo, al año siguiente se mandó el segundo grupo y esta gente empezó a regresar cuando fuimos a abrir el hospital. Y el hospital se abrió con todos los especialistas nuevos, recién formados, gracias a la ayuda incondicional de México. Increíble, ¿verdad? En ese tema, y usted que está mirando, doctora, pues, los temas dentro del ámbito latinoamericano ahora que los mexicanos vienen hablando del plan Puebla-Panamá, ¿no sería un momento de empezar a pagar deudas que tenemos con el continente y de que Costa Rica realmente en esa área, porque realmente desde el sur de México hasta el río San Juan, yo creo que tenemos una dotación importante. ¿No podríamos nosotros hacer un programa importante de mejorar, de crear trabajo para médicos costarricenses y también y para cuerpos de otras áreas y también para apoyar el desarrollo de esa región? ¿No sería una linda idea? Sí, yo creo que sí, tenemos las facultades para hacerlo, tenemos la fuerza y la capacidad instalada para hacerlo. En términos, tal vez no sé si de esa misma región o qué, pero uno de los proyectos que estamos enlazando ahora con una universidad en Costa Rica y la Universidad George Washington es casualmente poner aquí un centro de capacitación, de formación para personal técnico en emergencias médicas, que Costa Rica tiene también la suerte de tener un 911, un sistema de emergencias prehospitalarias muy bueno, tal vez el más organizado de toda la región, y tiene personal paramédico también muy bueno. Y la universidad esta de Washington tiene también un programa muy fuerte, que queremos más bien que se unan estas dos fuerzas para poder darle a Centroamérica las posibilidades de contar con personal capacitado, que es uno de los grandes problemas de los sistemas de salud, cómo se recogen las personas en la calle y cómo se le entregan a la sala de urgencias de un hospital, en qué condiciones. Los países no tienen ni siquiera protocolos para atender, para levantar un herido en la calle. Es una de las áreas quizá más débiles que tiene nuestra Latinoamérica, no así Costa Rica, que todavía le falta mucho por mejorar, pero que tiene una posibilidad mayor y con esa posibilidad de formar recursos humanos para la región. Yo creo que Costa Rica va a tener que seguir el camino de proyectarse muchísimo más en apoyo, más que recibir acá personas que quieran cambiar de lugar donde viven, más bien ayudar para que las personas que estén interesadas en quedarse en su país, que quieran formarse bien, Costa Rica les pueda apoyar para que ellos puedan tener una opción mejor de condiciones de salud, servicios de salud en general. Doctora, ahora que la doctora ha tocado este tema de los accidentes automovilísticos y de otra cosa, creo que hace un par de años usted con un colega suyo hizo un estudio significativo que muestra datos muy importantes sobre eso. ¿Estoy equivocado? No, no es cierto. Yo he tenido el privilegio de pertenecer al grupo pues, que ha hecho andar el Estado de la Nación. Y hace 2 años nos propusimos incluir en el informe anterior los aspectos nuevos que estaba teniendo violencia, porque pues, era muy claro que el incremento era descomunal. Entonces, con el doctor del Valle, que es el director de patología de la OIJ allá en San Joaquín de Flores, que es una belleza de instituto. A veces los costarricenses no sabemos lo que tenemos, pero ahí tenemos un instituto extraordinario. Recogimos todo lo que significaba muerte por homicidio, suicidio y accidentes. Y se incorporó como parte del 6º informe del Estado de la Nación. Y realmente hemos seguido trabajando el tema porque violencia se está transformando en así como la gente se muere de accidentes vasculares cerebrales, de enfermedad cardiovascular en general, de tumores, ahora el tercer elemento es violencia para morirse. Ya no se necesita ni tener un cáncer ni tener un infarto, se muere uno o por homicidio, por suicidio, por accidentes de tránsito. Es la tercera causa de muerte y el incremento es descomunal.
lo hemos seguido y estamos trabajando, actualizando los datos y las cifras son, óigame, para un país como el nuestro, de que era un país relativamente ordenado y tranquilo, ahora ya esos parámetros los perdimos completamente. Ahora nos transformamos en un país desordenado, violento, en donde el primer argumento es el insulto, la agresión o el balazo, que es la forma más característica de morir. Y fíjese que el año pasado, mientras la población creció un 30% de un decenio a otro, mientras la población creció un 30%, la violencia creció un 82%. Y vemos que la violencia creció 3 veces más que lo que creció la población. Y lo más trágico de todo es que el 40% de los choferes que mueren en accidentes de tránsito mueren con niveles de alcohol, de embriaguez. Qué tragedia. De modo que no solamente es violencia, sino que también es alcohol mezclado con violencia. Claro. Y el Estado produciendo alcohol en este país. Pero bueno, eso nos saca de otro tema y nos lleva al tema de que, si no entiendo mal, doctora, usted junto con el doctor López Acuña estuvo cerca de un estudio sobre la reforma en América Latina, y me parece que usted sugería de la nueva reforma en los sistemas sanitarios. Entiendo que está un libro, por ahí ustedes están en proceso de elaborar, ¿o me equivoco? Sí, hay un programa fuerte que OPS ha estado siguiendo en coordinación con algunos otros organismos como la AID, que se han abocado no solamente a asesorar a los países, sino también a estudiar cuál ha sido la evolución de estas reformas. Y hay varias publicaciones que la organización tiene y se facilitan a quien esté interesado, donde se analiza en detalle con una metodología que desarrolló la organización también. ¿Cómo lo pueden obtener, doctora? Se podrá obtener a través de la oficina de la representación solicitándolo o directamente está, en Washington. Queridos televidentes, en el edificio del Ministerio de Salud, que queda, digamos, detrás del San Juan de Dios, o al sur del San Juan de Dios, para decirlo en términos menos ticos. Y bueno, después de estos análisis se determinó que efectivamente había que entrar con una fuerza, pero también, o sea, las cosas no pasan por casualidad. También la OMS y otros organismos europeos muy preocupados también del desenlace, e inclusive el mismo Banco Mundial, que ha terciado algunos de los términos en que se han conducido la reforma. En todos los países también han reconocido que en algunos términos se equivocaron y que es necesario hacer cambios para poder lograr los objetivos, que era casualmente reformar los sistemas para mejorar la calidad de los servicios, que es un tema que no se había tocado. Hasta ahora se está insistiendo, a pesar de que estaba escrito, no fue una preocupación antes de qué sé yo, los últimos meses, y que a la vez no es solamente preocuparse de quienes accesan, sino también de que hay poblaciones que fundamentalmente están aisladas, como los grupos indígenas, los grupos que migran de un lado al otro, que son casualmente los más desposeídos o tal vez los que tienen menores posibilidades para acceder a los servicios, y algunas consideraciones que hacen que esta nueva generación sea mucho más humana, esta nueva generación de reformas, que esté de verdad preocupada inclusive por individualizar la reforma en cada país, porque se trató en el pasado de tener en cierta forma una receta para decir, bueno, hay que y casi todo, don Guido nos dirá su opinión, casi todo en términos financieros. Había una gran preocupación por hacer rendir más los dineros que se estaban invirtiendo en salud, y en este momento, a pesar de que eso sigue siendo una gran preocupación, pues lo más importante ahora es resolver los problemas de salud que no se han podido resolver en tantos años de trabajo y de gasto. Y la cosa más importante que se está discutiendo ahora también alrededor de las cuentas nacionales y otros asuntos es la cantidad de dinero que está poniendo la persona, el habitante de estos países latinoamericanos de su bolsillo para poder tener una condición de salud adecuada, y cuánto está poniendo el Estado y cuál es la responsabilidad del Estado en todo esto. Si el Estado ha asumido su verdadera responsabilidad y en manos de quién deberían estar estas decisiones que se están tomando. Y a la luz de toda esta discusión, pues nosotros esperamos que va a surgir de verdad una buena conciencia en cada uno de los países
para poder hacer los cambios que se requieren. Por lo menos esto va a tomar una década. Antes de eso no es posible que los cambios se puedan sentir tan rápidamente. En salud, 10 años es lo mínimo para hacer alguna cosa que tenga importancia, me parece. Doctor, no es ocioso decir que el sistema de Costa Rica tiene una serie de éxitos, y repito, en los cuales usted ha estado asociado de manera importante, pero también hay todavía cosas que conviene hacer. Si hubiera 2 o 3 medidas que usted quisiera, que uno fuera a sugerir, donde habría que reformar cosas importantes en 2 o 3 cosas, ¿qué pensaría usted? Mire, doctor Vargas, a menudo los que peinamos canas decimos que qué bueno que estamos para ver los cambios que se están produciendo, porque son tantos, tan espectaculares y tan profundos, que a veces piensa uno que cómo hiciera para tener una bola de cristal y ver qué va a pasar dentro de unos 15 o 20 años, porque realmente, por lo menos en el área de salud, los cambios que han ocurrido en los últimos 30, 40 años han sido descomunales. Le menciono a usted, acuérdese lo que era el Ministerio de Salud aquí. Era la lucha antituberculosa, la lucha antimalárica, la lucha antiparasitaria, la lucha contra la lepra, o sea, eran una serie de enfermedades y los programas contra esas enfermedades, nada más. Prevención no había porque no había ni cómo hacerla, ni se sabía cómo hacerla, ni había recursos, ni había capacidad económica, y la prevención era una especie de meta utópica que tenían los sanitaristas, y todo lo que podían hacer era concentrarse en las enfermedades. Pero de pronto el desarrollo que se produce después de la Segunda Guerra Mundial provee riqueza y provee los instrumentos para que todas estas cosas empiecen a hacerse posibles. Y el escenario nos cambia. Primero, la multiplicación de la población nos trae un elemento para el cual nadie estaba preparado. El siglo pasado comenzó con poquito más de 1.000 millones de habitantes y cerramos con 6.500 millones de habitantes. De modo que ahora somos el montón, en todas partes somos el montón. Segundo, nos envejecemos. Antes el costarricense, hace 50 años, la expectativa de morirse era a los 50 años. Y al comienzo del siglo pasado la expectativa era de 35 años. Ahora estamos en 80 años. Y todo el mundo empuja para que sea un poquito más. Yo molesto a mis amigos jóvenes diciéndoles que este es un club que camina como sigue. Tenemos la edad de brillante de 75 años para arriba. Tenemos los socios de Ciudadanos de Oro de 65 a 75. Tenemos los socios Ciudadanos de Plata 60 a 65. Y todos los demás son aspirantes que quieren estar en el club. Nadie quiere perderse el incorporarse al club. De modo que si hay algo que es ya visible en este país es el envejecimiento de la población. No solo somos 4 millones, sino que la tercera edad ya se está haciendo sentir. Y en la de menos nos organizamos políticamente. Yo le aviso. Y tercero es la migración. Somos tantos y la gente ya va adquiriendo el derecho a buscar mejores condiciones de vida. Y esto de la globalización, que así como le borra las fronteras y los aranceles a los artículos comercializados, también se la borra a la gente. Entonces la gente migra ahora con una facilidad descomunal. Usted vio... Bueno, Europa ahora con Schengen ya no hay fronteras, ¿no? Así es. Fíjese que usted que lo menciona, el Consejo Europeo aprobó 5 millones de inmigrantes en los próximos 5 años porque no tienen mano de obra. 5 millones de trabajadores con sus familias inmigrantes a Europa porque no tienen mano de obra. Los dominicanos, hay 1,5 millones de dominicanos en El Salvador. Ahora que conversaba con la doctora de la Ley de Seguridad Social en Estados Unidos, ahora que conversaba con la doctora de Santo Domingo, la Ley de Seguridad Social que se aprobó la llevaron a discutir a las principales provincias y a Nueva York. ¿Cómo será? Los Dominican Yorkers, ¿sí? ¿Cómo será? Hay 1,5 millones de dominicanos. Y si usted ve el béisbol, de 1/3 de los beisbolistas de la primera liga son dominicanos, ¿verdad? Claro. Hay 1,5 millones de salvadoreños y los Estados Unidos
tiene una frontera al sur de ellos que a la hora que se descuidan, pues se la borran y simplemente todos los mexicanos se pasan para el otro lado. De modo que la migración es la tercera característica. Eso cambia no solamente la geografía, las características y las costumbres, las condiciones de vida, la calidad de vida, que ahora salud es, ya lo que eran los ministerios antes, eso desapareció. Ahora son concepciones políticas, económicas para garantizar salud. Así es. Ya los servicios no es sino una parte del proceso, porque ahora la concepción es que el hombre vive sano. Ocasionalmente se enferma, hay que trabajar para que no se enferme, si se enferma recuperarlo, pero de lo que hay que preocuparse es de mantenerle las condiciones durante su vida, su calidad, para que no se enferme. Entonces eso cambia el concepto, ahora hay que luchar por la salud, la enfermedad es un fenómeno incidental. Entonces los que nos formamos en el concepto de la enfermedad, pues tenemos que cambiar este ritmo y mire, para muchos es muy difícil, ¿verdad? Así es. Así es. Doctora, ¿se nota esos vientos de cambio en el continente en términos de los ministerios de salud o son la maravilla de mente que tiene el doctor y la experiencia que él mismo ha ayudado a construir en Costa Rica? A mí me da mucho miedo de que cuando alguien tiene la plata, el que manda sea otro. Eso es muy difícil, ¿verdad? Cuando la Seguridad Social concentra el dinero para brindar los servicios de salud, es muy difícil que un Ministerio de Salud empobrecido y tal vez desteñido en algunos países pueda lograr hacer lo que le corresponde hacer ahora, porque estamos hablando de separación de funciones, esto es lo que estamos hablando en el continente, cada quien tiene que hacer lo que le toca. Ahora decía un Guido, bueno, estamos tratando de que la gente no se enferme, bueno, ¿quién es el que tiene que establecer esas políticas nacionales para que las cosas se hagan como tienen que ser? ¿Quién es el que presta los servicios? ¿Quién es el que los financia? O sea, hay un campo donde las funciones se logran dividir, en algunos lugares no están del todo divididas, hay países donde todavía el Ministerio de Salud es el dueño y amo de todos los hospitales, o inclusive cosas como de que dentro de la misma organización que presta los servicios, sea la caja o el ministerio, está el ente que regula al mismo prestador de servicios, y no tenemos que ir muy largo para ver ese ejemplo. Esto es una gran dificultad. ¿Y por qué se lo menciono? Porque deberá hacerse un gran esfuerzo a nivel no de gobiernos, sino a nivel, no solo de ministerios, sino a nivel de los gobiernos y de los sectores, de poder darle esa autoridad, ese poder que los ministerios de salud necesitan para ejercer ese rol rector, ese rol regulador que debe de establecer y definir cómo son las cosas que se deben de hacer en el territorio nacional. Hasta la fecha, usted me está preguntando cómo va. Bueno, yo creo que apenas se están dando los primeros pasos. Hay grandes dificultades para que el concepto se entienda de que una cosa es establecer políticas y otra cosa es dar servicios, brindar servicios, tomar acciones. Y en eso se está trabajando. El día que este panorama se quede claro y cada quien asuma la función que le corresponde, las cosas se van a hacer mejor. Pero no se puede estar repartiendo la misa o doblando para la misa. Eso es correcto. Usted sabe más de esos dichos que yo. Hay un diseño. Yo soy de campo. Yo también. Como en todas estas cosas hay un diseño teórico muy bien hecho para reforma. Pero comenzó hace 10 años, los 34 países del continente están embarcados en eso, y yo le diría a usted que la carrera está recién comenzando. Es correcto. El proceso es tan profundo en el cambio que hay que hacer, que no se trata ni de decretarlo ni de escribirlo. Es un cambio en la actitud de la vida. Este mundo, el cambio a lo que va, por lo menos en el aspecto de la salud y de la calidad de vida, son a cambios absolutos en donde dentro de 30, 40 años la gente diga cómo se vivía a finales de siglo en Costa Rica, pues nos va a dar la misma sensación que ahora cuando hablábamos de los chiquillos con lombrices, las cosas que ya desaparecieron y es un mundo nuevo. Pero eso implica un cambio en el ser humano, en la actitud del ser humano, en la educación del ser humano, y eso desgraciadamente es dificilísimo de conseguir. Y con esa dificultad les tenemos que decir a los televidentes buenas noches, recordarles que el próximo domingo a las 9 de la noche se retransmite este programa, y salud es algo que podemos decir con esta buenas noches. Salud.